Bueno, señores, lo de Haití es el cuento de nunca acabar. Después de que se vio una solución a un operativo para tratar de pacificar Haití y controlar las bandas criminales, resulta que Kenia, que fue el primer país que ofreció nada menos que 1000 efectivos policiales para ir a pacificar Haití, ahora hay problemas porque eso fue una decisión del canciller. Pero y del presidente Ruto. Sí, pero entonces de momento Ruto quitó al canciller, lo puso en otro puesto, ¿verdad? Y hay fuertes críticas dentro de Kenia por el envío de esos efectivos a Haití. Esas críticas, quien las está encabezando es el líder de la oposición en Kenia, ex primer ministro, que está cuestionando el hecho de que sea Kenia el que dirija esa misión. Y él cuestionaba, él dio una larga entrevista a la televisión en Kenia, y él cuestionaba el hecho de que por qué otros países que están más cerca, como es el caso de Estados Unidos, que es una potencia, o Canadá, o incluso otras islas del Caribe, y ahí nos mencionó a nosotros, dijo Jamaica, o Bahamas, o República Dominicana, u otros países de América Latina, como Colombia o Brasil, ¿por qué ninguno de esos países asume el liderazgo de esa misión y tiene que ser Kenia? Y entonces él pasó a decir ahí que Kenia tenía muchos problemas para meterse en eso y que se iban a arrepentir de esa decisión cuando empezaran a llegar los ataúdes a Kenia, porque Haití era un país muy peligroso. Eso lo que está pintando es un panorama de opinión pública que se está creando en Kenia de oposición al envío de esa misión. Y si ese sentimiento crece en Kenia, podría poner en peligro el envío de las fuerzas. Bueno, el solo hecho de que hayan removido al canciller, que fue el que se comprometió formalmente, ¿verdad? Ya da mucho que pensar. Que por cierto, a ese señor, el líder de la oposición, que como bien tú dijiste, ya él fue primer ministro. Sí. Habría que explicar, que es raro que alguien que ha tenido un cargo de estadista no se da cuenta de que un país vecino no debe ni puede participar en una fuerza que se envíe al país que le queda al lado. Eso es imposible, imposible. Eso es una idea muy mala de ese señor. Pero obviamente eso no va a suceder nunca. De todas maneras, el problema es que esto echa una cubeta de agua fría a las esperanzas de que se pueda pacificar Haití. Mira, el presidente Ruto, el presidente de Kenia, él lo ha asumido personalmente. Él participó del de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ahí él recalcó que Kenia iba a asumir el liderazgo de esa misión y pidió la aprobación del Consejo. No había sido solamente el canciller, pero la verdad es que llama a suspicacia que en medio de este ambiente desfavorable cambien al canciller que lideró la misión diplomática que se encargó de lograr esa aprobación. Ojalá que el presidente Ruto tenga todos los apoyos necesarios en su país para que esto no empiece a aguarse. Pero bueno, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el envío de esa misión a Haití, de esa fuerza multinacional, que no es una misión de las Naciones Unidas, pero que necesitaba el visto bueno del Consejo de Seguridad, porque si no, enviar tropas a otro país siempre sería ilegal. Para que no sea ilegal, tendría que aprobarlo el Consejo de Seguridad de la ONU, y eso fue lo que ocurrió con la abstención de China y Rusia. Que ya el lograr que China y Rusia se abstuvieran es una gran victoria diplomática, porque se logró el objetivo, que era que se aprobara la misión, y así entonces lo ha celebrado el gobierno del presidente Luis Abinader. Vamos a escuchar cómo celebró la victoria. Se ha logrado en el día de hoy lo que debe de ser el principio del fin de pacificar ese país para bien de los haitianos, pero también nos ayuda a la seguridad de la República Dominicana. Esta misma semana. Bueno, esta semana el canciller Roberto Álvarez
estuvo en el Senado respondiendo preguntas, sobre todo de senadores de la oposición, que lo querían ver por allí. No es una interpelación oficialmente, pero se parece. Una invitación. Y mira qué diferencia, ¿eh? Porque Sí. cuando era a los funcionarios del PLD que los invitaban primero y luego que pedían su interpelación, nunca iban al Nunca Congreso. fueron. En Nunca. este caso, el ministro de Relaciones Exteriores no solamente fue, sino que estuvo ahí parado como durante 3 horas respondiendo todo lo que le preguntaron. Y ese todo lo que le preguntaron tiene expresiones que no son de mucho respeto, porque si se invita y va, no es que tengan cortapisas para preguntarle lo que sea, pero realmente el tono era agresivo. Entonces, obviamente, la oposición necesita poner a la gente contra el gobierno. Necesita eso. Ellos nunca fueron, cuando eran gobierno, a una interpelación. Nunca. Ahora el canciller va. Y la verdad es que le hablaron de mala manera a algunos de los que lo interrogaron. Entonces, bueno, el canciller Roberto Álvarez explicó que el Estado Dominicano tenía conocimiento del tema de la construcción del canal del lado haitiano en el río Masacre, pero que la República Dominicana no tenía jurisdicción sobre ese tema hasta que llegara a la orilla del afluente. Y fue cuando llegaron a la orilla del río cuando entonces el gobierno actuó. Las únicas personas que pueden vincular jurídicamente al Estado sin necesidad de plenos poderes son el presidente de la República y el canciller. Solamente yo no firmé ese comunicado. Número 1. Además le dije todos los otros motivos por los cuales ese comunicado no tiene ninguna fuerza jurídica. Yo no creo que en este momento le conviene al país, esta es mi opinión, no creo que conviene en este momento convocar a ningún arbitraje internacional, por múltiples motivos. En primer lugar, no creo que hayamos llegado a ese punto. En segundo lugar, ante la llegada inminente de una fuerza internacional a Haití, no me parece que este es el momento para estar entrando en algo de esa naturaleza. Esta misma semana. Y eso último que dijo ahí es porque el senador que lo estaba cuestionando le decía que por qué firmaron un acuerdo que violaba la Constitución y todas estas cosas. Entonces él dijo que ni él firmó, ni el presidente firmó, que son los únicos autorizados constitucionalmente para eso. Sí, porque ese es un argumento que ha usado la oposición, de que el gobierno había autorizado eso en el año 2001 y eso es lo que le estaba desmontando ahí el canciller. También se refirió al tema de las visas. Recuerden que una de las medidas que tomó el gobierno dominicano es la suspensión de otorgar nuevos visados. Entonces, él aclaró que se están haciendo renovaciones de visas que ya existen, pero no se están dando nuevos visados. En relación con las visas, hay que decir que el gran negocio de los cónsules en Haití, de los gobiernos del PLD y ahora también, es dar visas. La cobran bastante cara, creo que son $1.500. Entonces se forran dando visas. Hay un montón, porque la gente dice, todo el mundo dice, la inmigración ilegal. Y el grueso de inmigración legal con visa, pero visas que son por cantidades que las dan para ganarse ese dinero los cónsules. Aquí hay que acabar con eso. Una función oficial como es la de cónsul no debe producir ganancias. Mientras más visas se dan, más dinero tienen. Pero el dinero que entre debería ser para el Estado.
Yo no sé cuántos países hay que manejan eso así, pero la mayoría de los países no lo manejan así. Sobre todo las potencias no lo manejan así. No, Dice no que el son dinero oficinas de recaudación, no son oficinas de recaudación porque no lo son. Ese se supone que es un servicio que se brinda, que no puede verse como un negocio. y lo Imposible. claro, y lo que se paga es para solventar los gastos que Exacto. tiene De dar el una- servicio, de dar el servicio. de dar el servicio. Entonces, eso hay que acabarlo ya. Fíjate bien, mira lo que pasa. Entonces, lo grande es que atacan muchísimo, con razón, ¿eh? Repito, con razón. No, ¿por qué estar dando visa a diestra y siniestra a cambio de dinero? Pero lo que pasa es que los que más critican eso son los que menos pueden hablar del tema. Vamos a recordar que en los gobiernos del PLD, el cónsul en Belaver era el señor Andrés Boció. Andrés Boció, del Comité Central del PLD, creo que lo sigue siendo. Nunca he visto una noticia que diga que lo sacaron o que él se fue. Él es miembro del Comité Central del PLD. Entonces, él fue involucrado en un tema de visas y lo quitaron. Y a él lo agarró el ejército dominicano en un puente, pasando un puente por Comendador, él manejando su propia jipeta, una Chevrolet negra, con 15 haitianos indocumentados que los estaba metiendo aquí a medianoche. Eso fue como a las 1 o las 2 de la madrugada que el ejército le echó el guante. ¿Lo sometieron a la justicia? No. ¿Lo sancionaron? No. No solamente eso, sino que después de eso, de agarrarlo con esos 15 indocumentados, entrándolo aquí, entonces lo nombraron cónsul. Eso fue en el gobierno de Leonel Fernández que al tipo lo agarraron. Y poco después llegó al poder Danilo y lo nombró cónsul, entonces en Belader. Señores, entonces, pero esos son los que están cuestionando, cuando son cuestionables los de antes y los de ahora. ¿Por qué él firma un tratado? ¿Por qué él firma un tratado que viola la Constitución? Ese es su criterio, discúlpeme, 6607, ese es su que criterio objeta la y eso está en el 6607. Tribunal ¿Usted fue Constitucional. que lo firmó? Así es, la Armada de la República, ANAMAR, el Instituto Cartográfico, todos somos violadores de la Constitución. De acuerdo a su criterio, su criterio. Esta misma semana. Y bueno, no solamente el senador Silva, hubo otros senadores que le cuestionaron hasta sobre su posición por la sentencia 168-13. O sea, mezclaron muchísimos temas cuando la invitación fue para otra cosa, porque realmente era un poco cuesta arriba criticar la labor diplomática de la República Dominicana cuando obtuvieron esa gran victoria de la aprobación en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces quisieron meter todo tipo de temas en la intervención del canciller. Por otro lado, y en relación con esta situación, hay personas aquí que no quieren saber de los organismos de derechos humanos, con lo necesarios que son para defender a los desvalidos. Y es lo que pasó aquí. Se dice, y aquí se protesta, que se violan los derechos humanos con el tema de las deportaciones. Nosotros estamos de acuerdo con que manden para Haití a todo el que no tenga documentos que esté aquí. A todo el que no tenga documentos. Hemos explicado muchas veces que muchos empleadores los prefieren indocumentados para que no se atrevan a reclamar derechos laborales. Entonces sí, son demasiados. Lo que pasa es que el tema está en los empleadores. Ahora bien, ¿qué pasa? Que lo que nosotros debemos
no es molestarnos porque hablen los organismos de derechos humanos. No. Lo que debería molestarnos es que hablen con razón, que cuando hagan una denuncia sea veraz, porque eso sí que nos deja mal parados. Y fue el caso de una señora dominicana con problemas mentales, una señora mayor, y fue a atenderse un problema mental al hospital. Y ahí la vieron, le preguntaron quién era, qué es su cédula, y esa señora con los problemas que tenía no tenía capacidad para responder y se la llevaron. Lo denuncia su familia desesperada. Esa señora dejó niños, hijos, en su casa, todavía no saben dónde está, sospechan que en Haití. Entonces, esta señora, bueno, vamos a escuchar a una hermana y a una tía que relatan lo que pasó, que la montaron en un vehículo porque ella no supo responder lo que le preguntaron. Una señora que tiene 2 hijos menores de edad, además. Vamos a ver lo que dice su tía. Ella tiene problema mental. Ella tuvo una crisis en Cambita. Fue al hospital de Cambita, la detuvieron, la policía la detuvo. El destacamento de San Cristóbal la mandó para inmigración. Esta misma semana. Y esto es lo que dice su hermana. Ella no sabe decir mi hermana, el nombre de mi hermana es fulana, el nombre de mi hermano, el nombre de mi tía. Ella no se sabe defender. De la única forma que yo la puedo encontrar es si alguien me ayuda, porque ya yo no sé qué hacer. Fue enviada por ahí sin ningún motivo. No entiendo para qué fue enviada, porque no entiendo, me siento desesperada. Esta misma semana. Es decir, que están en peligro, no todos los dominicanos, sino los dominicanos que son negros y pobres, están en peligro de que lo manden para Haití. Eso ha sucedido anteriormente varias veces. Recuerdo el caso de un menor de edad que de repente se vio en un parque de Haití sin conocer a nadie y sin hablar creol. Eso es cruel. Eso es cruel. Así que Definitivamente. eso hay que ponerlo claro, sobre todo para tener base a fin de enfrentar cualquier denuncia que sea injusta. Pero este caso habla por sí solo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos volvemos con la política, las primarias del PRM. Hubo sorpresas por ahí. Ya regresamos.